Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro elemento geométrico que es, son los biconos. Entonces, esto es muy similar a las bipirámides. Un bicono, pues simplemente es la unión de dos conos. Podemos tener de varios tipos, por ejemplo, puede haber biconos completos, en donde tiene su base, su supuesta base y sus dos vértices. También puede haber biconos truncados, que es la unión de dos conos truncados. Entonces, nosotros ya vimos una enorme cantidad de conos, vimos elípticos, vimos oblicuos, vimos truncados, vimos circulares. De la misma forma pueden existir biconos, biconos completos, biconos rectos, biconos truncados, biconos elípticos, biconos circulares. Puede haber una combinación grande de biconos. Bueno, antes de continuar, yo les sugiero que ya tengan bien claro todo lo referente a los conos, lo que hemos visto en todos los videotutoriales, porque este elemento, al ser un elemento compuesto de puros conos, nos vamos a basar en todo lo que ya habíamos visto, sobre todo para calcular su área y su volumen. Entonces, los biconos son cuerpos geométricos que se componen de dos conos simétricos, es decir, que tienen las mismas medidas. Por ejemplo, si tenemos un cono arriba completo que tiene una altura y un radio, por decir 10 y 5, el cono de abajo va a tener las mismas características. Va a tener el radio 5 y la altura de 10. Entonces, decimos que son simétricos porque, si se dan cuenta, está girado o rotado 180 grados uno con respecto al otro, como si lo hubiéramos girado. Lo pueden ver, por ejemplo, con los ápices o con las cúspides. Aquí tenemos una en la parte de arriba y la otra está hacia abajo, están en direcciones contrarias. Entonces, eso es un bicono. Un bicono es un elemento geométrico o un cuerpo geométrico que se compone de dos conos que son simétricos. Les digo, puede haber biconos truncados, quiere decir que los conos son truncados. Biconos rectos, que los dos conos son rectos. Biconos circulares, que los dos tienen una base circular. Biconos elípticos, que tienen una base elíptica. Biconos, ¿cuáles más vimos? Oblicuos, que los dos conos son oblicuos. Entonces, dependiendo del tipo de bicono que sea, va a ser el que va a poseer las características de cada uno de ellos. Les digo, no vamos a ver, primero, para no extendernos mucho, no vamos a ver cada uno de los biconos, sino que nada más utilicen la información que hemos visto en todos estos videotutoriales de conos y pues la pueden introducir aquí. Biconos, dependiendo del tipo de bicono que sea, se refiere o va a ser a que cada uno de los conos va a tener las características de ese nombre. Les digo, biconos truncados, quiere decir que cada uno de los conos es truncado, y así sucesivamente. Entonces, igual, este es un cuerpo redondo. Y bueno, nosotros decimos que los biconos están unidos por la base, pero en realidad aquí adentro no hay bases. Si no, hagan de cuenta, por ejemplo, tengo este cono truncado, hagan de cuenta que esta base no existe. A ver si la puedo despegar. No, creo que no se puede. Ahí está. Hagan de cuenta que la base no existe y que únicamente están unidos, la cara de la base no existe y están unidos por este contorno. Entonces, aquí adentro está completamente vacío, no tenemos caras intermedias. Aquí nosotros le ponemos esto para representar la forma que tiene la unión, que en este caso la forma que tiene la unión pues depende del tipo de bicono. Puede ser circular o puede ser elíptico, depende de la base que tenga cada uno de los conos. Sin embargo, pues es fácil decir que tiene alguna base para que nosotros podamos resolver algunos problemas como el área y el volumen. Ahora, acabamos de decir que este bicono surge de la unión de dos conos, pero también hay otra forma en la que puede surgir.
Habíamos visto que la mayoría de los cuerpos geométricos surgen a partir de algún elemento de dos dimensiones que empieza a girar. En este caso, los biconos surgen a partir de que un triángulo empieza a girar sobre su base. Entonces, aquí está este triángulo y aquí está el eje. Va a empezar a girar. Así. Y cada vez más rápido va a ir girando más rápido hasta que ese giro nos dé esta forma. Entonces un bicono se obtiene a partir de que empieza a girar un triángulo sobre su base. Pero observen esto. Los biconos tienen las mismas características como les había comentado. Bueno, cada uno de los conos. Entonces, quiere decir que todos tienen el mismo radio, la misma altura, la misma generatriz. Si se dan cuenta, la generatriz, esta sería una generatriz que va a tener un valor, y esta otra sería otra generatriz. Pero como los dos conos tienen las mismas características, quiere decir que las dos generatrices miden lo mismo. Por ejemplo, si esta mide 10 centímetros, esta también va a medir 10 centímetros. Y entonces, si nosotros formamos el triángulo, voy a dibujar el eje. Este sería el eje sobre el cual están girando. Ahí está. Y bueno, estas serían las generatrices de cada uno de los conos. Esta sería una generatriz y esta sería otra generatriz. Entonces, la unión del eje y de las generatrices nos da como resultado el triángulo que está girando alrededor de su base para poder dar origen a este elemento geométrico. Entonces, esta generatriz mide lo mismo que esta, ya que los dos conos tienen las mismas características. Y si se dan cuenta, las generatrices forman parte de los lados de ese triángulo. ¿Qué quiere decir, o a dónde quiero llegar? Que un triángulo que genera a un bicono debe ser al menos isósceles. O equilátero. Entonces, si se dan cuenta, aquí es otro tipo especial de triángulo. Mientras que, por ejemplo, en un cono normal lo que giraba era un triángulo rectángulo, aquí para generar el bicono, el triángulo que va a girar es un isósceles, porque dos de sus lados miden lo mismo. Lo podemos ver aquí con las generatrices. O equilátero, donde los tres lados van a medir lo mismo. El escaleno ahí ya no entraría, porque nos daría un elemento geométrico con dos conos que son de diferente tamaño, y entonces ya no cumpliría la definición de bicono. Un bicono, como su nombre lo indica, es bi, o sea, dos conos que comparten las mismas características. Para que se forme un elemento geométrico como este, donde tenemos dos conos, debemos hacer girar ya sea un triángulo isósceles o un triángulo equilátero. Ambos giran por la base. Bueno, vamos a ponerle eje. Entonces, como ustedes pueden observar, posee dos generatrices. La generatriz del cono de arriba y la generatriz del cono de abajo. Sin embargo, las dos presentan la misma medida. No estoy diciendo que la generatriz 1 es la generatriz 2, no, sino que tienen las mismas medidas. Esta es una generatriz, esta es la otra. Como se había comentado, los biconos se forman de dos conos iguales, que tienen las mismas características, misma altura, mismo radio, misma generatriz. Entonces, si este tiene un valor de generatriz, el de abajo va a tener el mismo valor.
Y bueno, con este marcador, aquí vamos a tener de igual forma la altura. Y bueno, ya después de tantos conos que hemos visto, nosotros ya sabemos que la altura no es la misma recta que el eje, sino que coinciden. Entonces son rectas diferentes. La altura es una recta perpendicular a las dos cúspides del bicono, mientras que el eje es una recta que une a las dos cúspides. Entonces igual nosotros ya por todo lo que hemos visto sabemos que la altura y el eje son rectas completamente diferentes, para que no digan que el eje es la altura. No, son rectas completamente diferentes. Y ahora, si se dan cuenta, esta altura, por eso la puse con mayúscula, es la que une las dos cúspides de los conos. Va de vértice a vértice del elemento. Vamos a ponerle aquí cúspide 1 y aquí cúspide 2. Entonces tiene dos cúspides y en este caso este es un bicono recto. La altura va de la cúspide 1 a la cúspide 2. Y en este caso vamos a enfocarnos en los biconos circulares. Es decir, que la base que los une va a ser un círculo. Como es un círculo, posee un radio. Ahí está. Pero por ejemplo, si la base no fuera un círculo, sino que fuera una elipse, poseería, por ejemplo, voy a poner aquí la elipse, los elementos que poseería esa base son los semiejes. Este sería el semieje mayor y este sería el semieje menor. Entonces, todos los elementos de cualquier bicono son estos: cúspide, las cúspides, el eje, las generatrices y la altura. Pero dependiendo de la base vamos a tener uno u otros elementos. Si es un círculo, pues va a tener características del círculo. Si es una elipse, va a tener las características de una elipse. Ahorita vamos a enfocarnos en el bicono circular. Entonces, si se dan cuenta, como se había comentado, esta altura corresponde a la unión de los dos conos del bicono completo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos calcular la generatriz de un cono, no nos sirve toda la altura, porque esta es de los dos conos. Pero para poder calcular la generatriz, nada más necesitamos la altura de un cono. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces voy a poner aquí hagan de cuenta que esta es la altura. Ay, ya necesito otro número. Algo así. Entonces, toda esta recta es la altura completa del bicono. Pero creo que quedó muy abajo esta. Más o menos así. Pero para calcular únicamente este valor, que es el de una de las generatrices, yo no necesito toda la altura, únicamente necesito esta. Entonces, ¿cómo le haríamos? Si nos están dando toda la altura, pero únicamente necesitamos una altura de los dos conos. Entonces, como les había comentado, los conos que forman al bicono tienen las mismas características. Entonces, este tiene una altura y este tiene otra altura. Esas alturas miden lo mismo porque comparten las mismas características los dos conos. Entonces, si se dan cuenta, entonces esa altura se compone de las dos alturas de los conos. Pero como les había comentado, las dos alturas miden lo mismo porque los dos conos comparten las mismas características.
si este cono tiene de altura 10 centímetros, este otro también va a tener 10 centímetros. Entonces, quiere decir que la altura total del cuerpo geométrico se compone de dos alturas iguales. Entonces, si nosotros dividimos esa altura en dos partes iguales, vamos a obtener el valor de la altura de cada uno de los conos. Es como por ejemplo el diámetro y el radio, que un diámetro se compone de dos radios. Si ese diámetro nosotros lo dividimos a la mitad, nos va a dar la medida de cada uno de los radios que lo forman. Lo mismo aquí, la altura total, si la dividimos en dos partes iguales, nos va a dar cada una de las alturas que tienen cada uno de los conos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos obtener la altura únicamente de un cono, basta con que la altura total la dividamos en dos partes iguales. Y entonces tenemos lo siguiente: altura es igual, altura de un cono es igual a la altura total dividida en dos partes iguales. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Ya que tenemos la altura únicamente de un cono, ahora sí ya podemos calcular su generatriz. Generatriz 1 es igual a la altura de un cono al cuadrado más el radio de la base al cuadrado. Ahora, en caso de que sea un cono truncado, ocurriría lo mismo. Un bicono truncado, ocurriría lo mismo. Nos da la altura total, pero si nosotros esa altura total la dividimos en dos partes, vamos a obtener la altura de cada uno de esos conos truncados. Y la generatriz de ese cono truncado la determinamos como ya hemos visto anteriormente. Vamos a ponerle cono completo. Y luego generatriz 1 es igual a la altura al cuadrado más la resta de los radios de las bases al cuadrado. Y para el truncado. En otras palabras, el bicono lo podemos tratar como si fuera un simple cono. No hay gran ciencia, es exactamente lo mismo. La única diferencia pues es que tenemos dos conos. Y si tenemos los dos conos iguales, pues basta con que nada más estudiemos uno. Por eso les comentaba, para entender este tema ya necesitan haber visto todos los videos de conos: cono completo, cono truncado, cono circular, conos oblicuos, conos elípticos. Porque con los biconos ocurre exactamente lo mismo que hemos visto: calcular su área, calcular su volumen, calcular su generatriz, la forma de construirlo. Quizá lo único nuevo pues sería esta expresión, en donde aquí ya nos van a dar la altura total. Esa altura total la dividimos entre dos para obtener la altura de únicamente un cono, y a partir de ahí calculamos todo lo que ya sabemos como si tuviéramos un cono. Dependiendo de sus características, si es elíptico, si es circular, si es oblicuo, si es truncado, si es completo, ahí ya depende. Pero con esta fórmula nosotros podemos obtener la altura de un solo cono, y ese bicono lo estudiaríamos nada más la parte de un solo cono. No tendría sentido estudiar los dos en conjunto porque los dos son iguales. Entonces nada más lo tratamos como si fuera un cono. Y el número de ejes de simetría es infinito. Podemos cortarlo en infinitas partes. Todos no ejes de simetría, sería simetría, planos de simetría. Todos los planos de simetría siempre van a unir a los dos vértices. Lo interesante es que aquí hay una simetría adicional que va a cortar al cono por la mitad, pero lo va a separar en los dos conos que forman a ese elemento geométrico. Todos pasarían así, unirían los vértices o las cúspides, pero habría un plano de simetría que pasaría de forma horizontal o de forma perpendicular a ese bicono. Y todo esto es
con respecto al bicono. Les digo, básicamente es exactamente lo mismo que ya habíamos visto en todos estos videos. Lo vamos a tratar como si fuera un cono. Nos dan la altura completa, no importa el tipo de cono. Para encontrar la altura de un solo cono basta con dividir entre dos, y a partir de ahí el cálculo del área, volumen y todo esto lo hacemos como ya hemos visto. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo construir un bicono. El procedimiento, aquí también les digo, para esto ya debes saber cómo hacer un cono tradicional o un cono truncado, porque ya nos vamos a basar en el hecho de que ya hicimos un cono y ahora vamos a construir el otro. Listo, entonces ya tenemos parte de la planilla de un cono tradicional. Lo primero que tenemos que hacer para trazar el bicono es trazar la plantilla tradicional de un solo cono, como ya sabemos. Por eso les decía, no vamos a enfocarnos en eso. Tuvieron que haber visto los videos de conos. Entonces por eso les comento constantemente, como un bicono se forma de dos conos, entonces ya me estoy basando que ya sabemos todo lo referente a los conos. Cuando vimos un cono tradicional, un cono circular, un cono elíptico, vimos cómo, o un cono truncado, vimos cómo construir esta plantilla. Entonces, si no saben cómo la hice, les recomiendo que vean esos videos, porque este elemento geométrico se basa en los conos, ya que pues se forma de dos conos. Entonces, ya que construimos la planilla, no van a dibujar la base. Sí, bueno, también puede que hayan construido la de un cono truncado, algo así, más o menos. Ahora, lo que van a hacer, de este vértice van a trazar una recta larga que corte a la línea curva. Más o menos por aquí. Ahí está. Enseguida lo que van a hacer, van a tomar el compás, déjenlo aprieto, van a poner la punta fija en esta marca y van a tomar la distancia que hay de esa marca al vértice, y posteriormente van a cortar la línea recta. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: van a colocar su compás en esa marca van a colocar la punta del compás en el punto que cortó la línea recta con la línea curva y van a trazar otra línea curva. Ahí está. Y ahora lo que van a hacer va a ser trazar una línea recta que vaya de la nueva marca a la línea curva. Ahora, cuando nosotros vimos cómo construir un cono, no importa si era tradicional o truncado, nosotros encontramos el valor de la abertura de estas dos rectas. Encontramos el ángulo que existe entre esas dos rectas. Vamos a ponerle aquí que nos dieron, no sé, 80 grados. Entonces, ese mismo ángulo van a marcar en esta parte. Bueno, supongamos, ahí tú dejas el transformador. Déjenme mirar cuánto me dio este ángulo. Veamos. Me dio 98 grados. Este ángulo es de 98 grados. Ahí está. Entonces, ahora lo que van a hacer, después de que dibujaron esta recta, van a marcar los mismos grados. Ahí tenemos 98, entonces aquí también va a haber 98. Colocamos la marca del transportador en esta marca. Ahí está. Y ponemos una marca en donde está el ángulo. En este caso son otros 98
Recuerden, el cono de arriba tiene las mismas características que el cono de abajo. Y ahora, este punto lo van a unir con esa marca. Y con eso ya tienen, bueno, borran el sobrante. Y con eso ya tienen su bicono. Entonces es más fácil construir el segundo cono que el primero, porque el primero pues hay que hacer cálculos, qué cálculos de perímetro, qué cálculos de ángulo, cosas así. Pero ya que tienen todos esos, ya lo pueden duplicar en la parte de abajo. Entonces, este ángulo va a ser el mismo valor que le salió aquí. Y bueno, ya dependiendo si es truncado o no, pues hacen los siguientes pasos para cada uno como si fuera truncado. Que en este caso pues sería marcar esta línea curva, o en este caso sería volver a marcar esa línea curva. Y bueno, dibujan las bases en caso de que sea trunco. Si no, pues directamente llegan hasta el vértice. Entonces, como ven, es relativamente simple construir un bicono. Lo difícil, por eso les digo, me estoy basando en el cono. Lo difícil sería construir el cono. Pero ya que tienen un cono, construir el otro ya no va a ser más difícil. Nada más son como 4 o 5 pasos, repitiendo los mismos datos, van a obtener la figura. Y ya dependiendo de si es un cono tradicional, lo dejan así, o si es un bicono truncado, pues le dibujan sus bases como ya hemos visto, y con eso tienen la plantilla. Entonces, esto sería todo con respecto a los biconos. Ya después vamos a ver cómo calcular el área y volumen. Y bueno, ahora sí ya sería todo de los conos. Ya con esto terminaríamos el tema de los conos. Les digo, si se dan cuenta, esto es muy parecido a lo que habíamos visto con las pirámides. Tenemos el cono de arriba, es como si se estuviera viendo en un espejo, y entonces se ve el cono de abajo. Básicamente algo así sería, que el cono de arriba es el reflejo del de abajo, o al revés, el cono de abajo es el reflejo de arriba. Los dos tienen las mismas características, mismos valores de área, mismos valores de volumen, misma altura, misma generatriz, mismas características de bases, cosas así. Entonces ya más o menos se han de dar una idea de cómo calcular el área lateral, total y volumen de cualquier bicono. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, sus comentarios, y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.